Sentí que había tirado 2 años de mi vida y que me esperaba por lo menos otro o unos cuantos más por tirar. Joan Gallardo, escritor, mentor de vida, una voz que guía hacia la paz interior y la transformación personal. No me extraña que cada vez más gente me necesite para hablar y solucionar ese vacío existencial. Lo que da miedo es mirar dentro y ver que hay monstruos, ciénagas, que hay cocodrilos ahí dentro. Es cuando realmente dices, no voy a poder con eso, voy a intentar silenciarlo un día más. La felicidad es aquel bien mayor que tenemos en la vida, preferible a cualquier otro. Felicidad era igual a paz interior. Pienso sinceramente que es muy difícil ser completamente feliz si no tienes. Yo creo en la humildad, pero no creo en la falsa modestia. Si haces una cosa muy bien, para mí no tiene nada de malo que digas que está bien. No mientas, pero sobre todo no te mientas. Si la gente no se mintiese, yo no tendría trabajo. A mí no me extraña que haya una adicción a la mentira, porque supone un poder. Es mucho más fácil ser disciplinado si eres ordenado. Si tu disciplina no te hace más feliz, ¿para qué quieres la disciplina? Alguien que no te conociese, ¿a qué eres que te dedicas? Sí, ya está grabando ya. No me la hago, tranquilo. Yo me dedico a ayudar a la gente y a solucionar problemas. ¿De qué forma les ayudas, pero? Pues me explican el problema y de dos maneras, hay dos formas muy importantes. Primero les ayuda a descubrir por qué ese problema ha aparecido. Porque si le ayuda a solucionar el problema, pero no le enseño a evitarlo, es cuestión de tiempo que el problema vuelva a aparecer. Esa parte a mí me interesa muchísimo. Y luego ya sí, a efectos prácticos, cuál es el método o la forma más efectiva de darle solución al problema que tienen. Me contratan para eso y se me da muy bien solucionar problemas y por eso me va tan bien en el trabajo. Y mi consulta es, ¿tú cómo empezaste con todo esto? Me lo pidieron. ¿Qué te dijeron? Me lo pidieron. O sea, bueno, yo llevaba ya años escribiendo en redes sociales, sobre todo en Instagram, textos sobre la vida, sobre la felicidad, la disciplina, la fortaleza. Y un día un chaval de Galicia me pidió a ver si podía hablar conmigo por teléfono una horita. Y yo le dije, pues no. Pues no. Hostia, qué buena. Eso es mucho tiempo, yo no te puedo dar Claro, una hora. No puedo. Y dice, no, pero pagándote. Y yo, bueno, eso ya es otra historia. Negociamos un fee, él me lo pagó, me trajo un problema, yo le di la solución, la puso en práctica y le fue bien. Y entonces vino a por más. Me dijo, quiero un paquete, dame 10 sesiones. Y en esa época, os hablo hace 10, 11 años, no sé qué pasó, no sé si debí ir a alguna entrevista o debí dar algún directo, algo pasó que me empezaron a partir de ese chaval a pedir de todas partes que les prestase mi tiempo para explicarme sus cosas y ayudarles a solucionar sus problemas. ¿Sí? John, y para la gente que no te conoce, ahora mismo estará viendo esos 2 libros detrás, que son tuyos además. ¿En qué momento escribiste esos libros? ¿En qué momento? Pues el primero durante la pandemia. Fíjate, ahí fue cuando me pidieron que escribiese el libro. Y pues ahora hará más o menos no un año, pero poco le falta, unos 8 o 9 meses que termine de escribirlo. Es también uno de los motivos por los cuales yo me he ido a trabajar a casa, para tener más tiempo para escribir libros durante toda mi vida, porque es lo que más me gusta hacer prácticamente a nivel profesional. Y en el centro donde antes trabajaba, el centro que abrí ahora hace ya 11 o 12 años, claro, pues entre una cosa y otra el tiempo se te va en muchas obligaciones. Y yo, si quería ser escritor, tenía que empezar a vivir como un escritor y a desbloquear tiempo. Hay una cosa que dijiste tú cuando escribiste el primer libro, que era que tú cuando lo terminaste, dijiste, es tan bueno que no hace falta que nadie me lo revise, tal, no, es que ya está, he terminado. Y suena, a lo mejor alguien que te conoce y tal, que yo te considero bastante humilde porque dices, me falta mucho por aprender o no sé todo. Es como que suena como muy, muy sobrado. Sí, lo sé. Yo me considero una persona muy humilde y yo creo en la humildad, pero no creo en la falsa modestia. Si haces una cosa muy bien, para mí no tiene nada de malo que digas que está bien. No tiene nada de malo que Messi diga que es muy bueno. Y tampoco tiene nada de malo que Cristiano Ronaldo diga que es muy bueno. Si está dentro del contexto. Si me preguntas por mi libro, Messi, vas a buscar pan y le dices, oye, soy muy bueno jugando a fútbol, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí sí que está fuera de lo que debería ser. Pero yo lo dije porque yo he leído muchísimos libros. ¿Cuántos libros has leído? Unos 2000 y poco. Sí. Llevo mucho tiempo leyendo. Y le dedico mucho tiempo. Le dedico varias horas cada día y el fin de semana más. Entonces, yo sí iba a escribir un libro sobre la felicidad, aparte de los libros que ya había leído en general sobre filosofía, teología, etcétera, tenía que leerme prácticamente todos los libros que había publicado sobre la felicidad e intentar mejorarlo. Porque para hacer un libro que ya está escrito, pues yo como no lo necesitaba escribir un libro profesionalmente, pues digo, no lo voy a escribir. Si yo encuentro un libro que digo,
este sí o sí ya está ahí y es mejor y más completo que el que yo puedo escribir, ¿para qué publicar uno? Lo mejor, lo más honesto es derivar a la gente a que se lea ese libro. Y por eso dije que me parecía un libro muy, muy, muy bueno, porque de verdad lo pienso. Y el segundo más aún. Adri, Sí, perdón, claramente. Adri, perdón que te corte. Yo te quiero preguntar, tu libro se llama ahí, se llama Nunca renuncies a ser feliz, pero normalmente cuando escribes sobre estos temas es que alguna vez tú fuiste infeliz. A mí me Sí, gustaría por saber, supuesto. Sí, sí. en ese momento que tú eras infeliz, por qué era y cómo conseguiste solucionarlo. He tenido varias épocas y yo hasta bien entrada la adultez pensaba que era una cuestión de rachas. ¿Sí? También porque no tenía bien asentada una definición buena de lo que era felicidad. Lo confundía como lo confunde mucha gente con alegría, ¿no? Por eso tanta gente dice, bueno, a veces soy feliz, a veces soy infeliz. Yo creo que se refiere a la alegría, ¿sí? O a la ausencia de problemas. Por eso el libro de Nunca renuncies a ser feliz empieza por la definición y por las definiciones negativas, o sea, por lo que es y también por lo que no es, que es muy importante antes de explicar de lo que vas a hablar. Y lo mismo con el de la disciplina, ¿no? Era muy importante para mí definir lo que es el concepto antes de ponerte a hablar de él. Me parece que es lo más apropiado, sobre todo hablando de términos que son filosóficos. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Me he despistado ahora. Porque normalmente cuando alguien dice... Sí, mis épocas infelices. Sí. Pues he tenido varias. Recuerdo que la adolescencia fue una época muy difícil sobre todo en casa y terminando la primaria. Entonces se hacía hasta octavo, ¿no? cuando era chaval, y mi quinta fue la última que pudo decidir si a los 14 se iba a trabajar o si seguía estudiando. Y había esa decisión que a mí en ese momento me agobió muchísimo, porque yo me enfrentaba a la realidad de que en casa nunca fuimos muy holgados económicamente y yo sabía que no me iban a poder pagar una carrera. Entonces tenía ese dilema de decir, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando o me pongo a trabajar? Porque parece que el destino me lleva a coger un trabajo ya con 14 años. Pero decidí intentar los estudios. Y recuerdo el primer día yendo al instituto fue muy simbólico, porque yo para ir al instituto tenía que cruzar todo el barrio en el que yo me crié, un barrio de clase media-baja. Y recuerdo ver a todos mis amigos de que he venido conmigo a clase hasta entonces, con la típica bata de carpintero, con la bolsa para irse a una obra Hostia. a trabajar, y yo con mis vaqueros y tal, yéndome al Una instituto. mochilita, tal. Exactamente, todo limpito y peinado. y me pareció una cosa fuerte en ese momento, porque pensaba que a pesar de todo, a pesar de las dificultades que habíamos vivido en casa, pues me sentía como un privilegiado. Sin embargo, no podía escapar de esa confusión, de decir, estoy estudiando, pero igual yo lo que tendría que hacer es estar trabajando para ayudar a mi familia. Entonces fue una época muy convulsa. Aparte empecé a salir con chicas y Sí. también se me fue bastante la cabeza en ese aspecto. Pero quizá hubo dos etapas, las más infelices de mi vida, fue cuando estuve trabajando de policía local. Sí. Esa etapa fue muy difícil para mí por la expectativa, fallo mío, brutalmente idealizada que tenía yo del trabajo policial. Y después la segunda ya fue con mi segunda pareja, con la que tuve un hijo, que esa época sí que fue muy, muy, muy convulsa, muy difícil, pero que aún así yo creo que fue una especie de preparar la tierra para sembrar buenas semillas para todo lo bueno que vino después. O sea, aprendí a lo bestia con esas dos experiencias. Qué bueno, Joan. Te iba a preguntar, Joan, ahora que justo has hecho esa pregunta o has hecho ese matiz de que a muy corta edad tuviste que tomar esa gran decisión que era estudiar o trabajar, a día de hoy hay gente, sí que es cierto que no hacemos octavo, pero sí que hay mucha gente que yo cuando hablo con ellas noto que, bueno, y noto y creo que es así, es decir, cuando tú sales de bachiller está la opción de trabajar o irte a la universidad y mucha gente no tiene claro qué realmente quiere hacer. ¿Tú por qué crees que a esa edad, de tener 18 años, 19, crees que es muy corto? O sea, ¿crees que es muy poco tiempo para realmente saber qué quieres hacer de toda tu vida? Yo creo que es una locura. Creo que un chaval a esa edad poco sabe lo que quiere o lo que debería hacer. Yo, por ejemplo, tenía clarísimo que quería estudiar Bellas Artes. Hostias. Bueno, se te ve tu tatuado, tío. Sí, siempre se me ha dado bastante bien dibujar y pintar y tenía clarísimo que si yo me podía ganar la vida de alguna forma era a través de eso. Pero las posibilidades económicas en casa yo ya sabía que era imposible, que era inviable. Y fue un choque de realidad que me llevó de golpe a una especie de plena adultez, ¿no? En plan, pues que sepas que no vas a poder hacer esto y te toca trabajar. Como si me puse a trabajar más adelante con 16 años. O
sí. En Palma, por cierto. Yo te voy a preguntar, Joan, también sobre ese momento que comentaste de la policía, que la habías idealizado mucho, que al final diste un golpe de realidad. En ese momento, ¿qué sentiste cuando dijiste, esto no es lo que quería? Sentí que había tirado 2 años de mi vida y que me esperaba por lo menos otro o unos cuantos más por tirar. ¿Eso qué edad fue, más o menos? Pues 20... Yo estaba en la academia con 20... O sea, pasé el proceso selectivo con 21, academia 22, ejercicio policial con 23 y lo dejé con 24. Joder, tío. Tío, qué Sí, rock. sí. Ejerciste, Es decir, tío. qué Sí, rockstar, ejercí tío. un año, sí, sí. Jolín. Ejercí un año. Y en ese momento de dilema de dejarlo, ¿cómo sentías? Porque al final... No hubo dilema. no hubo dilema. Pero, claro. por ejemplo, yo me acuerdo, en plan, en tu libro, me acuerdo si fue en el primero o el segundo, que comentaste que tuviste que hacer un sacrificio enorme, aparte de tiempo, porque era 8 horas trabajando, estudiando, entrenando, haciendo las pruebas, o sea, era una locura. Invertiste mucho tiempo y también parte económica. Dijiste que te habían ayudado también. Sí, sí. Entonces, al final es mi esfuerzo, el esfuerzo de la persona y tal, mandarlo fuera. ¿No tuviste ningún choque? Recuerdo que monetariamente lo pasamos muy mal. Como os he comentado antes, tuvimos que pedir que nos congelasen la hipoteca, cosa que hasta cierto punto yo me arrepentí porque después vinieron todos los intereses de golpe y fue una animalada, pero fue una época de muchos sacrificios, o sea, sobre todo ya dentro de la academia, que tenía que estar todo el día ahí dentro metido. Era una locura porque yo no generaba ingresos. Mi pareja había hecho un cambio de trabajo y estuvo unos 4 meses parada tampoco sin trabajar. Y recuerdo que comíamos y cenábamos en casa de sus padres o de los míos de aquellos entonces. Y no gastábamos ni salíamos ni hacíamos absolutamente nada. Yo, para apurar, como tenía que ir afeitado todos los días, cosa que no he hecho jamás de afeitarme con cuchilla tantas veces en mi vida, apuraba tanto la cuchilla que me cortaba en el cuello, y algún punto negativo me provocó porque manchaba un poco de sangre el cuello de la camisa y eso, si te pillaban, te quitaban puntos. Sí, sí. Te Ser ponían policía, una O falta. sea, ¿fue tu mayor sueño en ese momento? Yo, cuando era chaval, cuando a mí me preguntaban, recuerdo una vez en el colegio, que preguntaron, si fueseis millonarios, ¿de qué trabajaríais? Sí, lo vi. Y dije, de policía. Lo tenía más claro que el agua. Y cuando se presentó la oportunidad, yo tenía 20, 21 años y me encontré, iba corriendo, ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te hizo desenamorarte, por así decirlo? pues que no iba a poder ejercer el trabajo policial tal y como yo creía que se tenía y que debería hacerse. Y sobre todo hay un problema político. El jefe de un policía local es el alcalde del pueblo. Hostia. Entonces hay muchos compromisos y mucho mamoneo. Vamos a decirlo así. Y me encontré muy encorsetado, muy limitado. Además, yo estaba en un pueblo que estaba solo, no tenía compañero. Cuando yo me iba, no venía otro policía a cubrir el sitio. Yo recuerdo que una vez esto es muy gracioso. Yo después ¿Te voy a contar, pero? ya prescrito, prescrito ¿no? de sobra. Vale. No creo que lo escuchen. Además, yo con mucho esfuerzo y con muchas broncas con los habitantes del pueblo conseguí que por lo menos los chavales llevasen casco, que iban sin casco con la moto, que la gente se pusiese el cinturón de seguridad, que llevasen el seguro y la ITV, y que aparcasen en sitios donde se pueda aparcar. Algo esencial, ¿eh? Lo básico. muy Hostia, loco, ahora dices, tío, yo trabajé en un pueblo y tal, ahí va la gente cómo va, pero te dice, y aprenden cómo aparcan, pero claro, al final, entonces te buscaste muchos enemigos también, porque al final, si en un pueblo tienes que tú poner la autoridad y tal, y la gente está acostumbrada a que sea más permisivo, porque al final es el mismo Palma que los pueblos, ¿cómo lo llevaste? Para que te hagas una idea, cuando yo llegué ahí no se había puesto en la historia de ese pueblo una denuncia de tráfico. Luego me dices cuál Ni pueblo una, era, tío. ni una, luego lo contaré. O sea, se ponían avisos. O sea, el chico que estaba antes que yo no entiendo, no se quería implicar o pelear, como has dicho tú, con la gente. A mí me da un poco más igual. Yo iba a hacer mi trabajo y ya está. Había impreso unas... con folio, lo había cortado él a mano, y donde pedía, por favor, que no hiciesen esas cosas, ¿no? Joder. Yo cuando pedí la caja con los talonarios, ¿no? para poner las denuncias, que estaban selladas, no sabían. Yo nunca se ha puesto una denuncia aquí en este pueblo, dice jamás. Y yo, pues no me extraña que la gente vaya así. Claro. Ahora dejaremos de reírnos cuando el primer chaval en moto se pegue una hostia y se rompa la cabeza con una pared. Entonces, con mucha insistencia y con muchas peleas y muchas broncas, me llegaron a pedrear el coche una vez. ¿Eh? ¿Qué hablas? Mi coche personal.
Sí, sí, me esperaron y Hombre, tal. claro, te- ¿Y qué hiciste? ¿Eh? ¿Y qué histe cuando te esperaron? ¿Qué va a hacer? Yo bajé del coche y los ¡No, perseguí. no los jodas! perseguí. Eso es que no me esperaba, ¿eh? Vienen a hacer daño y digo, yo voy a hacerles ellos. Yo los perseguí. Los perseguí 4 calles, pero corrían un montón, eran jóvenes. Joder, Y no, O sea, y qué no- bueno, no me lo esperaba para nada, tío. Sí, sí, yo recuerdo que mi madre me dijo, menos mal que ya has ido porque creo que acabarías o matando a alguien o te acabarías matando tú en ese trabajo. Joder. Sí, me encendía mucho porque no podía entender por qué no se podían hacer las cosas. Estaba como tocan. Ya está. O sea, yo no pedía que la gente fuese al paso de la oca por la calle. Yo pedía que lo básico, estuviese hecho y ya está. Y que la gente lo entendiese. A día de hoy, ¿tú crees que sigue siendo igual? ¿Yo? No, tú no, en plan. Ah, el pueblo. El pueblo. No tengo ni idea, no he vuelto. No lo he vuelto a vuelto. pisar en mi vida. Yo desde luego no soy igual. O sea, yo he perdido casi toda mi beligerancia. O sea, esa rabia y esa facilidad para enfadarme que tenía antes, ya no la tengo. ¿Qué ha cambiado? Mi fe, Tu fe. sin ninguna duda. Yo, por ejemplo, en tus libros hacías mucho hincapié cuando eras joven, hablabas tal, era muy mecha corta. A la misma te peleabas con alguien. Pues yo me he peleado un montón de veces en mi vida. No jodas. Sí, sí. ¿Me cuenta alguna? Si se puede contar, ya por curiosidad. Ya. Hay muchas. Entre el fútbol y el barrio y el colegio en el que yo iba, pues se bastan bien. Sí, sí. Pero gracias a Dios me sobran todas. ¿Eh? O sea, Claro, no estoy me orgulloso de ninguna de ellas y creo que el 95% de ellas se podían haber evitado. Pero tenía mucha rabia dentro. ¿Por qué tanta rabia? Porque no entendía por qué mi vida no podía ser tan sencilla como la de los demás. ¿Qué vida tenían los demás que no tenías tú? Más facilidades, más dinero, menos dificultades en casa. Yo recuerdo ver mucha angustia y mucho drama en casa. Yo recuerdo ver llorar a mi madre muchas veces por el tema del dinero y yo tenía esa constancia. Ellos intentaban protegernos, ¿eh? Y si necesitábamos unas deportivas, ellos movían cielo y tierra para conseguirlas y mis padres se desvivieron para darnos todo lo que nos pudieron dar. Pero es que todo costaba muchísimo. O sea, yo recuerdo una vez que me regalaron para empezar la temporada de fútbol, yo jugaba fútbol, me regalaron unas botas, no eran caras ni mucho menos, unas Lotto, una marca, no sé si ya aún existe. Sí, Existe, ¿no? Y yo estaba tan contento con esas botas de fútbol que las llevaba por todo. A la calle, al campo de mis abuelos, todo esto. Y una vez jugando, sin querer, le metí una patada al suelo en lugar de la pelota. Y abrí la bota por dentro. O sea, se veía el calcetín desde dentro. Y yo me puse a llorar desconsolado. Y mi abuela, que estaba ahí delante, me dijo, pero tranquilo, que no pasa nada. Y digo, no es por la bota, es por la putada que le hago a mi madre, que ahora tendrá que comprarme otras botas. Y yo le dije a mi madre, Estás siendo súper joven, tío. yo le dije, no me apuntes. O sea, prefiero no ir a fútbol más, y yo adoraba jugar a fútbol, prefiero no ir a fútbol que me tengas que comprar unas botas porque sabía que era un gasto fuera de previsión. Sí, sí. Y tenía esa rabia y ese coraje. También, ahí en su momento, estoy hablando hace 25 o 30 años, los que somos mezclados, los que somos de padre o madre peninsular, en este caso mi padre es peninsular, aquí pues se les tocaba un poco las pelotas. Sí. Y a mí me hicieron algunos feos importantes con lo de forastero y, Sí, de forastero. y tal y cual. Sí, sí. Y yo me enfadaba muchísimo porque yo me veía tan bueno o tan válido como los demás. Pero claro, me hicieron desprecios gente adulta. ¿En serio? Sí, sí, entrenadores, algún entrenador y otros, sí, sí. No sé, pero bueno. Yo te quería preguntar, en ese momento, cuando estabas en la parte económica y tal, que tú sabías que no te podía, no que no te podías permitir, sino que ese momento en que rompiste la bota era un gasto económico para tu familia, ¿tú no crees que a lo mejor creciste con mucho, que sí lo sé, pero que creciste con muchos problemas con el tema del dinero? Sí, sí, yo tuve muchos problemas económicos de adulto y fue sobre todo por el asco que le tenía entonces al dinero. Le cogí rabia al dinero. O sea, me pensaba que el dinero era un instrumento del diablo, ¿no? Me pensaba que era lo peor, lo que sacaba lo peor de la gente y que el mundo iba mal por culpa del dinero. Cosa que después ya entendí que no, que si el mundo va mal por eso es por la gente que trata el dinero de una forma que no debe, ¿no? Al final el dinero pues, es como una pistola. O sea, la pistola aquí encima de la mesa no hace absolutamente nada, pero en manos equivocadas pues puede provocar una serie de problemáticas que conllevar aquí y allá víctimas de por medio, ¿no? Pues para mí el dinero era eso, era un problema y yo lo odiaba. Yo gastaba dinero con rabia. Yo en esa época en la que salía tanto de fiesta, que gastaba
el dinero lo gastaba como, no sé, como quien le da una patada a una puerta. O sea, había momentos en que decía, es que me tengo que quitar este dinero de encima, me siento sucio, sí, sí. Y gastaba, pero dinero a expuertas. ¿Cuánto más o menos? Sí, tío, ya me ha dado curiosidad. Yo solo en fiestas podía gastar 2 o 3 mil euros cada mes. Sí, sí. Coño. En fiestas solo. Además, en esa época, justamente es así, fue la primera época de mi vida en la que empecé a ganar bastante dinero, pero cuando se redujo esos ingresos, me quedé pelado porque me lo había ido gastando todo durante esos meses. Y toqué suelo, pues, cuando, como explico en el libro, ¿no? Esa compra que no pude pagar de 6 o 7 euros en Mercadona. ¿Se la puedes contar bien, porfa, detallada? Bueno, pues fui un día a comprar a Mercadona y tenía que comprar una lechuga, 1 litro de agua y 1 kilo de pechuga de pollo. Y cuando fui a pagar con la tarjeta no pasaba. No pasaba, no tenía dinero para pagar esa compra y estábamos a día 20, día 21 de mes. Y yo no cobraba hasta día 5 del mes siguiente. Y la chica me puso una cara como en plan, porque yo le pedí, vuelve a pasar, y me dijo, no se trata de eso, se trata de que no hay dinero aquí. Y yo cogí y me devolví los productos a sus estantes, y en una de estas, girando un estante, me crucé con mi madre. Y mi madre me dijo, ¿dónde vas con eso? Y yo digo, no, es que la tarjeta se me ha roto y tal. Y ella dijo, ¿tienes 20 euros? Y me dijo, pero no se lo creyó. O sea, ya sabía que no tenía pasta, que me lo había ido gastando. Me puso una cara de desaprobación muy grande, ¿no? En plan. Y tuve que tirar con esos 20 euros, pues 10, 12, 13 días, que me alimenté a base de una barra de pan y un paquete de mortadela. Jodido, tío. Y el agua. Joder, tío. Me encanta cómo lo cuentas, ¿eh? Eres feliz, ¿eh? Y el agua la iba a buscar a una fuente, una botella vacía, iba a ir cargando de agua. Pero doy gracias a Dios por ese día, porque fue el principio del fin de mis problemas económicos. Sí. Ese día, bueno, como Scarlett O'Hara, ¿no? En la película de Lo que el viento se llevó, juré que no me volvería a ver en una de esas nunca más. Nunca más. O sea, empecé a ir antes al trabajo, empecé a traer ideas a mi jefe de aquellos entonces, que yo trabajaba para otra persona, y empecé a pedirle trabajo. O sea, decía, hostia, si hiciésemos esto así o asá, ganaríamos más, tú trabajarías menos, ganarías más y yo también ganaría más, ¿no? Empecé a traer ideas de negocio a un negocio que no era mío, pero yo trabajaba ahí y empezamos a subir como la espuma. ¿Diga el negocio? Era un centro de entrenamiento personal. Vale. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues ya nunca más volví a tener ni un solo problema. Sí. Y me acuerdo de la vez, por ejemplo, que ahorré por primera vez 5.000 euros. Que estuve llorando 1 hora. Joder, Porque felicidad. esa felicidad y paz y tranquilidad, ¿no? Era la primera vez en muchísimo tiempo que me había pillado a mí mismo durante un par de horas sin pensar en el dinero. Y entendí que eso era seguramente lo mejor que tiene no tener problemas de dinero. El no tener que estar pensando todo el puñetero día sobre el dinero. En el dinero. Yo, Joan, te quería preguntar, tío, has comentado que cuando eras joven había muchos momentos en los que tenías mucha rabia y de manera inherente puedo decir que eras poco feliz. Pero ¿qué momento recuerdas que eras muy feliz? O sea, ¿qué momento feliz recuerdas de tu infancia? De mi infancia. O sea, has comentado, por ejemplo, de las botas, pero ¿tienes algún otro que tú digas, tío, mira, esto Era me muy marcó feliz mucho? leyendo. Leyendo. Muy feliz leyendo, sí. Y era muy feliz cuando me iba al monte, porque en verano mis padres tenían que seguir trabajando. En mi casa ya se han jubilado, pero eran tapiceros. Entonces es un trabajo de temporada. Trabajas antes de que abran los hoteles, pero una vez que los hoteles están abiertos, pues prácticamente no hay trabajo. Pero, o sea, bajan mucho los ingresos, pero tienes que estar ahí para coger cualquier cosa que te traigan. Claro. Entonces, si podían tener un pedido en agosto donde muchas tapicerías estaban cerradas, pues ellos lo podían coger así. Y nos llevaban ahí. De hecho, mi madre también me contó una vez que nos llevaban al campo de mis abuelos para no gastar luz en casa. Hostia. Ese era el punto. Y el campo de mis abuelos no era un chalet, ¿eh? Era una casa sin electricidad, con una placa solar que daba luz a 2 tubos de fluorescentes y a una tele en blanco y negro así pequeñita que no se veía si no apagabas los 2 tubos de Hostia. fluorescentes. Es difícil, tío. Pero tenía Jodido. tenía un perrito que se llamaba Tony, el primer perro que tuve yo en mi vida, era una pasada de perro. Y teníamos el campo pues a pies de una montaña pequeñita que hay en Manacor. Y yo recuerdo coger una bolsa de tela, meter ahí unas quelitas, las galletas estas de aquí, una botellita de agua, coger al perro e irme al monte. Y me iba al monte a dar paseos con el perro hasta que se hacía casi de noche. Y era una cosa
ahí era muy, muy, muy feliz en ese momento. Sí. Y yo creo que ahí se empezó a forjar esa conexión y ese amor que tengo yo por la montaña, por la naturaleza, que es uno de mis sueños, llegar a vivir ahí. Una de las preguntas que tengo aquí apuntadas, que era, ¿cuál era tu sueño? Que en el libro lo describiste muy bien. Irme al monte. Hay más cosas, pero... Aquí lo tengo puesto. Hace casi un año A el ver. libro, ¿sabes? Tener una casa de madera Sí, en el monte, en el monte. con todos los tuyos, libre, feliz y empapado de naturaleza. En silencio, con leña para cortar Sí. y cosas para descubrir. Y con obligaciones mínimas. Mínimas. ¿Ya no te Mínimas. sientes a lo mejor con ganas de vivir en un sitio rodeado donde haya mucho movimiento, mucho ruido? No me ha gustado nunca. Ni creo que me guste nunca tampoco. ¿Tú cuándo descubriste esto? Porque al final, cuando eres joven, no sabes... Siempre he Y sido, encima fiestero. siempre he sido muy introvertido. Lo que pasa es que Eres social. tengo un buen set de habilidades sociales. Y sí que tuve una época de fuerte timidez, aunque no creo que fuese timidez en sí, sino que me encontraba incómodo en situaciones con mucha gente. O sea, era una cosa que me ponían siempre en el boletín de notas. Al final, en observaciones, ponía es súper independiente, le cuesta trabajar en grupo, y es cierto, es una cosa que me sigue costando hoy en día. Y muy reservado. O sea, ya de niño ya era así. Entonces, yo no pinto nada en una ciudad. De hecho, me he ido de Manacor, que son 45-50.000, para irme a un pueblo de 2.000. Y claro, mientras mis hijos siguen yendo al colegio, yo no puedo ir al monte. Alguien tiene que llevarlos a clase y alguien tiene que llevarlos a casa de los amigos y esto. Pero más adelante, seguro que me acabo, por lo menos intentando cumplir ese sueño y cortando leña. ¿Crees, Joan, que ser una persona introvertida te ha hecho ser una persona limitada, a lo mejor en ese momento? Es decir, Al contrario. ¿En serio? Al contrario. Yo, si no hubiese sido tan introvertido, por ejemplo, no le habría dedicado tanto tiempo a la lectura. Y para mí la lectura es algo absolutamente fundamental en mi vida. Y tampoco habría pasado tantísimo tiempo de mi vida reflexionando sobre la vida en sí. Y eso no me ha limitado en cuanto a amistades. Yo he tenido muy, muy buenos amigos y les he dedicado tiempo siempre. Lo que no he necesitado nunca ha sido, pues, no sé, cada 2x3 intentar estar envuelto de gente. Esa época de fiesta también estaba ahí de fondo la idea de encontrar a alguien, de encontrar una pareja. Que de fiesta no es el mejor sitio, pero No, tal cual. con 25 años que sabes qué opciones tienes, ¿no? Era eso. Pero aún así, recuerdo que siempre que tenía que salir, intentaba al día siguiente estar lo más aislado que me fuese posible. O sea, yo la introversión en mi caso la tengo más por una ventaja que por un inconveniente. Yo, por ejemplo, te agradezco a ti de antemano, a ti y a Pep, porque cuando siempre... Lo que pasa es que yo, una cosa que no entendía era el autoconocimiento. Y no sabía por qué no me gustaba, uno, pasar mucho tiempo en sitios con mucha gente, y yo siempre he sido muy introvertido, lo que no sabía lo que era introvertido. Que al día siguiente, por ejemplo, tengo un evento, tengo una grabación y al día siguiente necesito estar solo. Solo porque me cargo. Si acabo como siempre una paliza. ¿Qué pasa? Gracias a ti, a Pep, entendí lo que era eso. Y dije yo, coño. Porque al final mis amigos son todos extrovertidos. Por ejemplo, en el caso de Adri, súper extrovertido, súper familiar. Yo soy todo lo contrario. Soy de estar a mi bola, tranquilo, sin tal. Y por eso te quería también agradecer eso. Lo de descubrirme, gracias a ti, verte a ti, en plan como reflejo y como espejo, ver que también yo soy así, que no está mal ser así. No tiene nada de malo, además que es una cosa innata. Sabiendo además que no hay introvertidos completos al 100%, ni extravertidos completos al 100%. Total. Y hay muy poca gente ambivertida. Normalmente somos de un lado o de otro, pero esto es una cosa súper innata. Y me interesaba también hablar de esto a lo largo de todos estos años para quitar ese complejo, ¿no? Hay mucha gente que se piensa que le pasa algo malo. Yo pensaba que estaba roto. Dije yo, soy yo el raro que no... O sea, ¿cómo que no? Tú, mis amigos, vamos a un grupo grande y yo, no quiero. O tengo un amigo que se llama Marcos, que es súper sociable, que vamos siempre con 15, 20 personas. Yo decía, es que no quiero, no me apetece. Y me decía, vamos, tío, que todo el mundo va. Y yo, vale, pues, por típico, para encajar. Pero no me gustaba. A mí en épocas o en eventos me habría gustado ser temporalmente, momentáneamente extravertido. Yo, por ejemplo, he ido a un concierto en mi vida. Hostia, Un concierto de mi grupo favorito y es muy simbólico. Yo los quería... Fuiste con alguien, ¿no? Sí, Ah, yo decía, "Hijo, fuiste solo además". Al cine se he ido muchas veces solo. Pero en ese concierto yo empecé en la cuarta o quinta fila, no había asientos ni nada, o sea, nos pegamos para ponernos cerca y verlos de cerca. Pero recuerdo que acabó la primera canción y dije, ya los he visto, me puedo ir atrás. Hostia, Joder. de todo. Joder.
Y me fui atrás, apoyado en la pared, Ahí y mirando. dije una cerveza y dije, "Jo, qué bien estoy aquí". Ahí delante se está fatal, pero aquí se está Tal cual, genial. tío. Es Sí, agobio. pero simplemente lo respetas y sabiendo eso, que no te estás aislando del mundo. Yo de vez en cuando pues necesito ver a mis amigos y a mi Tal gente cual. y les dedico tiempo, por supuestísimo que sí. Pero hay que tener claro eso, que no tiene nada de malo, que es que además no lo podrías cambiar ni queriendo. O sea, tú puedes desarrollar tus habilidades sociales o incluso sí, puedes llegar a entrenarte en ese tipo de situaciones, pero yo todo lo que sea vivir contra natura, yo intento evitarlo. O sea, intento aceptar quién soy y aceptar cómo son los demás e intentar vivir en consonancia, en concordancia con ellos. Hubo una época que a lo mejor no te aceptabas como eras. Es que las señales de fuera eran muy potentes. Con perdón de la expresión, me daba mucho por saco con eso. Tienes que ser más así, más asá. Y yo, joder, ¿qué me pasa? ¿No? Y yo, Lo mismo que yo estoy roto. yo pensaba, si yo me caigo súper bien, no sé por qué ahora. Sí, tío, de puta madre. Yo soy un tío de puta madre. Yo me siento así. Pero, claro, también en esas cantidad brutal de horas solo donde piensas mucho en las cosas, pues digo, hostias, no veo por qué tengo que cambiar. Nadie me ha dado una razón suficientemente buena. Y mi vida pues se va desarrollando y... ¿Recomendarías a la gente que esté un tiempo sola? ¿Perdona? Que pasen tiempo solos. Tienen que pasar tiempo Que solo. mucha gente que buscan, siento que buscan actividades o cosas sociales porque no puede estar solo. Es que el autoconocimiento solo se da en momentos de silencio y de soledad. Si no, ¿cuándo se puede propiciar ese autoconocimiento? No se da. Y yo creo que es uno de los males de nuestra sociedad y de nuestra coyuntura, ¿no? El que sea tan fácil evadirse y entretenerse. La cantidad de opciones brutales para el ocio que tenemos hoy en día que nos están alejando de esos espacios de silencio y de soledad que cuando yo era niño aparecían solos. Sin más. Yo recuerdo estar en el campo de mis abuelos, es que estábamos todo el día ahí, sin tele, ni videojuegos, ni juguetes, ni nada. O sea, llega un momento en el que pues ya habías hecho un agujero en la tierra, ya habías buscado caracoles, ya habías hecho, ya no había nada más que hacer. Entonces se te ocurría tumbarte encima de la tierra y mirar las nubes, a ver si veías alguna forma, y estabas horas. Y así en silencio, sin podcast, ni auriculares, ni nada, pues empezabas a darle al tarro, ¿no? Y te empezabas a hacer preguntas importantes y empezabas a pensar en tus procesos internos, ¿no? Y te empezabas a hacer preguntas y a buscar respuestas. Eso es una ventaja de mi generación que, por desgracia, las generaciones actuales, esos momentos ya no llegan, tienen que ir a por ellos. Y puede pasar que pase mucho tiempo entre un momento de soledad y silencio y otro. Y de mientras, pues la mente se va cargando como de asuntos pendientes, lo llamaremos así. Y para cuando aparece un momento de soledad y silencio, pues te abrumas. Porque te asustas, que dices, madre mía, lo que hay aquí dentro, o sea, nunca más. No quiero saber nada de esto. Pero llega un momento en el que esa voz y esa cantidad de asuntos pendientes pues ya no cabe más y empuja y te envía señales pues que no son eludibles, que las tienes que atender. Y entonces ya sí que cuesta mucho porque no estamos al día. Bastaría con eso, bastaría con estar al día de todas esas cosas que pasan dentro. Lo que da miedo es mirar dentro y ver que hay monstruos y que hay ciénagas, ¿no? Y que hay cocodrilos ahí dentro. Es cuando realmente dices, no voy a poder con eso, voy a intentar silenciarlo un día más. Y mañana ya veremos. Y mañana a ver si puedo conseguir lo mismo. ¿Cuál crees que son? Uy, perdón. Es decir, y un consejo que das a la gente para que no Justo. entre en ese caos, en esas cuentas pendientes consigo mismo. Mira, tuve un cliente hace cosa de 10 meses, un año, aún lo tengo de hecho. Y una de las primeras cosas que le mandé fue dar un paseo todos los días de 1 hora sin teléfono, ni MP3, ni podcast, ni nada, en silencio. Te vas media hora y a la media hora vuelves. El primer día me dijo de todo, ¿no? Me dice, pero esto es una tortura. Me decía, esto es horrible, qué aburrimiento. Y además tenía la cabeza que me daba 1000 vueltas y yo, pues tienes que volver. Si no estás dispuesto a hacer esto, digo, tú y yo podemos parar las sesiones aquí directamente. Y él dijo, bueno, le voy a dar una semana. Al tercer o cuarto día ya me transmitía lo increíblemente bien que se sentía después. Y me empezó a preguntar si podía ir más veces a andar. ¿Sí? Y al cabo de 1 mes y medio o 2 había hecho un cambio increíble.
brutal. Tenía mucha más paz, tenía las cosas más claras, entendía mucho mejor su pasado y se entendía mejor a sí mismo a través del mayor entendimiento de su pasado. Y recuerdo que me envió un mensaje muy bonito que me decía, ostras, que al final todo esto iba de ir a andar 1 hora en silencio todos los días. Sí. Y dije, hombre, no solo eso, pero lo que provoca eso, de eso sí que va. De eso sí que va la cosa. De atender, ¿no? Tú imagínate, si tú tuvieses un amigo que tiene problemas, que no se siente bien, y que cada vez que te pide para hablar contigo, tú le dices que se ponga una peli, claro, ese tío al final acabará diciendo, bueno, es que pasa de mí, no me atienden, no le importo, ¿no? Y al final, vale, yo me pongo pelis y me entretengo, pero ¿qué pasará cuando ya no me interesen las pelis? ¿Qué pasará cuando ya me moleste hasta la música? ¿Qué pasará cuando ya no tenga ganas ni de encender la tele? O sea, entonces, para hablar con él le voy a tener que secuestrar 1 año, ¿no? Para contarle cosas. Me parece que es absolutamente fundamental de pasar un poco de tiempo a solas. Los extravertidos lo pasarán peor al principio, pero es simplemente una cuestión de acostumbrarse. Y cuanto más tiempo se pasa haciéndolo, menos... No es que menos se necesite hasta el punto de no tener que hacerlo más, pero llegará un momento en el que a lo mejor media horita cada día, o llevar un journal, un diario, un cuaderno de bitácora donde vas apuntando un poquito, esos momentos ya suelen ser suficientes. Y Joan, para ti, ¿qué es la felicidad? Di una definición en Nunca renuncias a ser feliz, que básicamente, con más matices, felicidad era igual a paz interior. ¿Sí? Se puede desarrollar más. Obviamente la felicidad es aquel estado por el cual tú estás satisfecho, ¿sí? Con la vida, con quién eres, donde tienes, por decirlo así, suficiente. Una felicidad más profunda, más completa, ya es otra historia, ¿no? Que no era de lo que hablaba básicamente en el primer libro, pero esto hace un par de años que lo vengo pensando. Mi concepto de felicidad viene del libro de Ética Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Y da en el clavo cuando dice que la felicidad es aquel bien mayor que tenemos en la vida, preferible a cualquier otro. Y la prueba de esto, dice Aristóteles, es que todo lo que deseamos, lo deseamos como un medio a ese fin que es la felicidad. Tú quieres dinero porque crees que te va a hacer más feliz. Quieres tener pareja porque crees que serás más feliz con pareja que sin pareja, etc. Entonces Aristóteles dijo, bueno, esto es que todo apunta ahí y nadie quiere ser feliz para conseguir otra cosa. Yo no he escuchado nunca a nadie decir, no, yo quiero ser feliz porque así podré tener dinero o así podré conseguir dinero. ¿Sí? Esto no lo piensa nadie. Entonces me pareció brillante. Y sobre ese tipo de felicidad va el primer libro. Pero hay otra cosa, que es esa felicidad que viene de lo que decías tú, el descubrimiento del sentido de la vida, que es el antónimo de lo que supone un vacío existencial. Y yo pienso sinceramente que es muy difícil ser completamente feliz, verdaderamente feliz, si no tienes una relación con Dios. Lo tengo clarísimo. Porque para ser feliz sin tener esa relación con Dios, ¿sí? Tú puedes pensar en términos de el propósito de mi vida, pero eso no es lo mismo que tenga sentido tu existencia. Yo puedo dedicar mi vida a un propósito que sea, pues, salvar a perritos de las calles, pero eso no le da sentido a mi existencia, ¿sí? Y si no hay Dios, que yo esté recogiendo a perritos de las calles, pues tiene una importancia contextual y temporal. O sea, en el devenir del universo no es nada. No es nada. Y luego, que esta es la parte que yo considero que es más delicada, si crees que no hay Dios, tienes que creer que no hay nada después de la muerte. Entonces tienes que lidiar con la angustia y el abismo que supone pensar que un día morirás y que todo aquello que tú quieres y que ha existido y que te importaba morirá y desaparecerá para siempre. Entonces es el marco perfecto para generar una fortísima ansiedad y un fortísimo vacío existencial. Entonces tú podrás ser tan feliz como tan capaz seas de aparcar esa cuestión. ¿Sí? Hay un libro maravilloso que es breve, son 100 y poca páginas, de Tolstoy, que se llama La muerte de Iván Ilich, que vemos a un hombre persiguiendo durante toda su vida pues las cosas que persigues si no te haces presente, si no eres consciente de que estás persiguiendo cosas que al final son bastante vanas, ¿no? Posición, dinero, propiedades, etcétera, etcétera. Y hay un
momento, un simbolismo brutal. No, puedo hacer spoilers porque el libro se llama La muerte de Iván Ilich. O sea, tú ya sabes que Iván Ilich pues, que se va a morir. Hay un momento que tiene es de un simbolismo magistral, que él está subido en lo alto de una escalera y no recuerdo si estaba o cambiando una cortina o no recuerdo qué estaba haciendo exactamente, pero desde arriba cae. Como desde la cima de su vida cae y se da un golpe tremendo y ya a partir de ahí empezará un declive físico que acabará con él. Y entonces está en la cama, que él sabe que se va a morir, pero realmente no se lo cree. Y de hecho tiene una especie de diálogo superficial consigo mismo intentando validar la vida que ha tenido. Bueno, he tenido mucho éxito, he llegado a ser, creo que llegó a juez o del Supremo o algo así, empezó como fiscal o como abogado y fue subiendo así, y tengo esta casa y tal cual. Y tú estás leyendo el libro y dices, hostias, es que no se va a enterar, ¿eh? Se va a morir creyendo que ha tenido una buena vida. Hasta que al final, hace tiempo ya que me lo leí, pero al final creo que entra un sacerdote a darle la extrema unción. Entonces ya él ahí sí que realmente se da cuenta de que se va a morir. Y es cuando se pregunta aquello de, ¿y si toda mi vida no ha tenido sentido? ¿Y si mi existencia ha sido para nada? Claro. Entonces, verte en esas te tiene que dar miedo. Te tiene que dar miedo. Es un libro que yo le he recomendado 1.000.000 de veces y he regalado muchísimas veces porque me parece que es absolutamente necesario para el tipo de momento en el que vivimos ahora, tal como está estructurada la sociedad y la vida. No me extraña que cada vez más gente me necesite para hablar y solucionar ese vacío existencial, que yo no creo que haya forma de solventarlo y de darle la vuelta sin hablar de ellos. Creo que es imposible. Yo, por ejemplo, ya no interrumpo eso, pero hay una cosa que yo voy a la iglesia, en plan que este año de pequeño era creyente, pero este año he afianzado mi fe y sobre todo he ido ya. Y hay una cosa que se llama grupo de hogar, que hacemos tal, y son preguntas, como soy una persona tan curiosa, hago preguntas. Y una pregunta que hice una vez y nadie me supo contestar porque tampoco lo entendía, era que a lo mejor a veces cuando decimos, nombramos a la figura de Dios, a veces no es como quitar responsabilidad de, vale, esto es porque Dios ha querido. No es como quitarte responsabilidad de lo que tienes que hacer. Yo creo que no es fácil la postura del creyente, ¿eh? Para el verdadero creyente no es sencilla. Tienes que renunciar a una parte muy grande de ti, te tienes que vaciar mucho de ti para llenarte mucho de Dios. Os he comentado antes que yo he cambiado mucho con el tiempo a raíz de mi fe y he tenido que desprenderme de cosas que en su momento me hacían mucha gracia, incluso a mí y a la gente, ¿no? Y que era parte de mi personaje. En ese momento tener que darle muerte no es nada fácil. Y el buen cristiano no solo hace el bien que quiere, sino también el que no quiere. O sea, hay una constante obligación y un trabajo constante que es arduo y que es muy difícil. No digo que la posición del ateo sea sencilla. Yo intenté ser ateo en su momento, ¿eh? Por el tema de aceptación del grupo y todo esto. Y me parecía que era también tremendamente difícil, pero de una forma distinta. O sea, yo realmente, cuando tonteaba con el ateísmo, pensaba, ¿y si llego al convencimiento de que Dios no existe y de que la muerte es realmente el fin? Esto va a ser un horror. O sea, si realmente llego a la conclusión de que Dios no existe y que realmente esto no tiene sentido, que es toda una cuestión azarosa y que tanto da una cosa como la otra, ¿no? Como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. O sea, ¿qué voy a hacer con un campo tan grande de juego? Me voy a destrozar la vida. ¿Sí? Yo lo tenía clarísimo. Ni me pienso comprometer, ni pienso tener hijos, ni pienso hacer absolutamente nada. Intentaré gastarme toda la pasta de 31 a 31 y para adelante, ya veremos hasta qué edad llegamos. Tenía planeado pues, convertirme en una especie de nihilista y una especie de hedonista. Ese era el plan, satisfacer los placeres y poca cosa más. Pero ese monstruo que es la idea de la muerte de fondo, eso era difícil también. Pero creer en Dios no es una cosa, no es un campo de orégano, ni muchísimo menos. Lleva trabajo. Ya le damos esa responsabilidad a Dios, pero Dios también nos hace responsables a nosotros, ante Él. Y eso es una buena cruz.
¿Tú crees que hay mucha gente que a día de hoy es atea? O sea, quiero decir, yo estoy 100% seguro, pero ¿tú crees que esa gente que realmente es atea es por desconocimiento o porque no le tienen miedo a la muerte? Tú, cuando eres joven, la idea de la muerte te es muy lejana. Te es contra natura. Estás en el apogeo de tu juventud. Claro que no te da miedo, te puede dar miedo si te pones a pensar muy fuerte en ello. Claro, te asustas porque dices, tía, perder esta juventud tiene que ser una tragedia. Y lo es, por supuesto que sí. Pero es que yo aquí tengo una opinión muy, muy concreta. Yo creo que los ateos no existen. Hostia. Yo nunca he visto a nadie vivir como un verdadero ateo. A nadie. Y tengo esa teoría y la he pensado muchas veces y no encuentro forma de refutarme. Yo lo que creo es que hay gente que no le gusta la idea de Dios, que están peleados con lo que ellos piensan que es Dios, que ven el mundo como va y les parece que es un mundo indigno para un supuesto Dios omnipotente, omnibenevolente, omnisciente, omnipresente. Y tienen esa inquina. Yo he podido hablar, obviamente, yo tengo amigos ateos y alguno de ellos bastante ilustre. Y se nota muchísimo. Cuando hablan de Dios, tienen una rabia brutal. O sea, es una rabia que no tiene sentido si crees que no hay nadie ahí. Claro. Que estás, es como si yo le desarrollo un asco y una rabia, no sé, a Papá Noel o a Freezer, ¿no? O sea, cuando veo a Freezer, no, pues si no está, ¿para qué te enfadas, ¿no? Claro. Y lo que veo es eso, veo una pelea, un problema con Dios. Pero yo no veo a nadie viviendo como si todo esto fuese una cuestión fruto del azar. No veo a nadie viviendo así. Yo veo a la gente intentando encontrar el sentido incluso de trascendencia en sus vidas. Y les veo intentando hacer el bien. Y les veo vivir como si todo tuviese sentido. Y les veo sobre todo tratar todo lo que es el ente moral y ético como si no fuese algo subjetivo. Realmente lo decimos muy de boquilla, pero no nos lo terminamos de creer. Aquello de, bueno, yo tengo mi moral y tú tienes la tuya. Ya, pues verás cuando entren en conflicto. Si vamos a intentar buscar una moral objetiva que nos diga, ajenos a nosotros, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Veo a la gente que se sigue sintiendo mal cuando hace el mal, aunque le beneficie. ¿Sí? Y a mí eso no me cuadra con la idea de esa seguridad tan sentenciosa de que Dios no existe. Yo desde luego no viviría como vivo si pensase que Dios no existe. Yo te digo algo, Joan, y te dejo que haber sido con el libro, que es que además justo hay algo que yo siempre veo, bueno, y además lo viví de cerca, ¿no? Es decir, yo soy creyente, creo que no soy un creyente así, seguidor, tal y demás, porque hay diferentes prácticas, yo no las practico, pero por ejemplo sí que sigo algunas, ¿no? Pero por ejemplo, hay veces que me ha tocado estar en el hospital por familiares y demás, y ahí sí, tío, me doy cuenta que veo a mucha gente rezando. Y yo siempre me hacía esa pregunta de, oye, pero ¿realmente la gente cree en algo? Porque siento que hay mucha gente que en ese momento que está mal es cuando más quiere creer. ¿Sabes? Evidentemente. Ya lo dicen, ¿no? No hay ateos en las trincheras. Ni ateos en un avión que se está cayendo. Hostia, ya ves, me he dicho, de acuerdo. Entonces, por eso te digo, podemos vivir dándole la espalda a Dios. Podemos vivir brutalmente enfadados con Él porque hemos perdido a alguien o porque hemos sufrido un rechazo romántico, X historia, pero que tú estés muy enfadado con Él o que no te guste la idea de que Él exista, eso no implica que exista o que deje de existir. Eso se dirime bajo otros parámetros y otros argumentos. Pero te repito, yo creo que nunca en mi vida he visto a un solo ateo. Ánimo. Joan, para ti, ¿qué es Dios? Para mí Dios es el creador del universo, eterno, digno de ser amado y además es el sostenedor de toda la existencia. ¿Sí? Y es el Dios del cristianismo, sin duda. Joder, tío. Pues yo ahora justo comentando un poquito cambiando del tema. No me salía mal, tío, si no da este contexto, porque si no, No, era tal cual, muy, sí. era muy como de golpe, ¿sabes? Y vamos a hablar un poco del libro ahora. Tal cual, porque hay un término que Alan tiene anotado que me parece hasta muy curioso cuando lo leí, ¿no? Que es la pereza o el cansancio. ¿Cómo la gente lo puede Diferenciar. diferenciar? Bueno, no mintiéndose. Yo creo que con eso sería más que suficiente. La gente se miente. Ahora notado cuando dice, joder, Joan tiene la palabra exacta, ¿ya ves? Sí, tío. No entiendo ese tío, ¿sabes? Joder, si la gente se miente, si la gente no se mintiese yo no tendría trabajo.
y el mundo iría mejor, ¿eh? Me quedaría sin trabajo muy contento. Muy, Eso sigue mintiendo, entonces. muy a gusto. No, hombre, preferiría que no. O sea, viviríamos en un mundo creo que bastante más feliz. La gente se miente mucho. En la obra de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov hay lo que sería una figura del sabio, ¿no? El místico religioso que le da un consejo al personaje más pieza de todo el libro, ¿no? Y este le pide un consejo, dice, un consejo maestro, y dice 2, no mientas, pero sobre todo no te mientas a ti. Sobre todo no te mientas a ti. Le da más importancia al mentirse a uno mismo que mentir a los demás, incluso. Ese sería un comienzo fabuloso. Y yo creo que todos tenemos esa finura y esa capacidad de detectar las mentiras que nos contamos. Hacemos muchos esfuerzos para intentar creérnoslas o hacer como que nos las creemos, pero en el fondo no nos las creemos ni de coña. Vamos. O sea, creo que no puede haber tal cosa como una mentira que te cuentas y que te la crees de verdad. No. ¿Y por qué crees que nos mentimos a nosotros mismos? Porque denota o sea, a mí no me extraña que haya una adicción a la mentira. Porque supone un poder, si lo piensas un momento, es un poder realmente enorme. Yo recuerdo una vez jugaba a fútbol en casa, en el piso de mis padres. Una pelota de plástico, pero estaba jugando a fútbol. Y metí un golazo así entre las puertas, pero le di a un jarrón que estaba cerca del balcón. Y lo tiré al suelo y se rompió. Y yo pensaba, me va a caer una de muerte, ¿no? Y me puse a pensar y dije, ostras, mi hermano no estaba solo en casa, no le puedo echar la culpa a nadie. Pero dije, bueno, aquí hay una ventana y hay una cortina. Mucho viento. Puedo decir que el viento ha traído la cortina, ha envuelto el jarrón y al volver pues lo ha tirado al suelo. Yo creo que si pongo la cortina un poco así, ya será el escenario perfecto. Y lo preparé todo. Preparé el set. Y me hice el loco después. Vino mi madre y dijo, ¡ah, el jarrón! Y yo así, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y yo, eso, mira, la cortina, ¿ves que está ahí? Seguramente ha sido la cortina. Y se lo creyó. Claro, entonces yo ya no había roto el jarrón gracias a esa mentira. Es normal que sea adictiva. Supone básicamente el poder de cambiar la realidad, aunque no la estés cambiando en realidad. ¿Sí? Entonces, cuando uno se miente a sí mismo, lo que intenta hacer es desvestir la realidad que tiene y crear una encima. Y con lo entretenidos que estamos y el poco tiempo que hemos comentado antes que tenemos para estar con nosotros a solas, tú puedes cabalgar una mentira mucho tiempo siempre que no le prestes atención y no te recuerdes a ti mismo que te estás contando una tontería, que te estás contando una milonga. Como yo me he contado muchas en mi vida, ¿eh? Yo el primero. Pero la cuestión es que qué sentido tiene. O sea, la vida finalmente es la que es, no la que tú quieres que sea. Y si quieres ponerla en orden, pues tendrás que contarte la máxima cantidad de verdad posible sobre cada circunstancia y sobre ti dentro de la circunstancia. Es una de las primeras cosas que yo me intento hacer con mis clientes. Intentar buscar la máxima verdad posible o el acercamiento máximo a la verdad posible de cada situación, porque sé que es la mejor forma de darle solución a los problemas que tiene la gente. Y enseñarles también un amor especial por la verdad. O sea, que la verdad te podrá ser muy incómoda, pero siempre es una aliada, nunca un enemigo. Y me encanta cuando mis clientes hacen ese cambio de chip, ¿no? Ese cambio de interruptor y aprenden a valorar y a amar la verdad. Entonces sus vidas empiezan a estar muchísimo más ordenadas y más felices, ¿sí? Y dan pie a que aparezcan menos problemas, que esa es otra cosa. Si quieres tener menos problemas en la vida, pues intenta que no aparezcan. O sea, que una persona, aunque sea muy resolutiva, si se ve a sí misma siempre arreglando cosas de su vida, tiene que replanteárselo. Es como la gente que está todo el día pidiendo perdón. Muy bien que pidas perdón, pero que el hecho de que te veas tantas veces pidiendo perdón no habla demasiado bien de ti. Entonces, intenta no meter tanto la pata y necesitar pedir perdón muchas menos veces o nunca, si puedes. Yo te voy a preguntar, para ti, ¿qué es la disciplina? La disciplina es la definición que doy al principio del libro. Es hacer lo que es debido cuando es debido y en la forma debida, te guste o no, te apetezca o no, te cueste o no. Eso es la disciplina, ni más ni menos. ¿Y tragarse el sapo? Buah, eso fue buenísimo tío, cuando lo leí. Yo dije, eso tengo que apuntarlo sí o sí, tío. Tragarse el sapo, tío. Yo lo he cogido de un libro de Brian Tracy. ¿Cuál? Que os tragues ese sapo, se llama. No se conocía, tío. Lo explico en el libro para no arrogarme lo que no es invento mío. Ojalá hubiese sido invento mío. Se trata de hacer las cosas que cuestan lo más rápido posible en el tiempo.
Vale. quitártelas de encima rápido. Al principio del día, ¿no? O cuando sea, o cuando se te ocurran, ¿no? Yo cuento en el libro, esto sobre todo lo empecé a hacer también cuando a los niños les costaba mucho comerse la verdura. Y era muy fácil verlos, primero comiéndose, yo qué sé, las patatas y la carne, y le dejaban la verdura para el final. Y tú, la verdura, no, para lo último. Claro, cuando ya no quedan ni patatas ni carne, solo queda la verdura, y dices, ahora no quiero, y lucha. Entonces lo probé al revés. Dije, para empezar a comer las patatas y la carne, os tenéis que terminar la verdura. Y entonces les expliqué lo de tragarse el sapo. Y era la orden. Primero el sapo. Y es una cosa que se quedó en la familia. Primero el sapo, primero el sapo. Y ellos, enseguida. Por ejemplo, que hagan primero los deberes y su rato de lectura antes de jugar, por ejemplo. ¿Sí? No, sí, fue muy bueno. Yo, por ejemplo, cuando lo leí, automáticamente me lo puse. Y dije, tengo que hacer esto. Uf, luego, no tragas el sapo. Ya. Por ejemplo, Lo rápido para que cueste menos. Un ejemplo perfecto es los platos que hay que fregar después de cenar. Tal cual. Hazlo enseguida. ¿Cómo te vas al sofá a ver la tele pretendiendo que después... Luego después... Sabes que no lo vas a hacer. Ya, no le había puesto nombre a eso y yo sí Tragas el sapo. Soy de tragarme el sapo. Sí. O sea, sabes que no lo vas a hacer y que lo vas a dejar para el día siguiente. Pero es que ese input, esa señal va a ser malísima. Te vas a levantar por la mañana, vas a ir a coger una taza o un vaso para tomarte un vaso de agua o hacer un café con leche y va a estar todo sucio. Y vas a decir a ti mismo, joder, tendría que haberlo limpiado ayer. ¿Sí? Entonces da mucho gusto. A mí personalmente me gusta fregar los platos, es una cosa que me relaja bastante. A la mayoría de gente no le gusta. Pero a todo el mundo le gusta, incluso a esos, ver que toda la vajilla está limpia. A todo el mundo le gusta necesitar un vaso, ir a la alacena y que ahí esté el vaso. O necesitar un tenedor y que haya un tenedor. A todo el mundo le encanta esto, ¿no? Yo no he conocido nunca a nadie que vaya a un hotel, a una habitación de hotel y diga, joder, es que está todo demasiado ordenado. No te gusta que esté ordenado. No te gusta ordenar, pero te gusta que esté ordenado. Pero si no ordenas, no va a estar ordenado. Mira, ahora que mencionas lo del orden, ¿tú crees que para ser disciplinado tienes que tener orden? Seguro. Es mucho más fácil ser disciplinado si eres ordenado. Porque tienes claro y bien planificado y organizado qué es lo que tienes que hacer durante el día. Y lo has optimizado, te has puesto las tareas donde toca. Has tenido en cuenta pues, que si en este momento tengo mucha energía, pues aquí pongo lo difícil. Vale. Y aquí que estoy más cansado, pues no me voy a poner las cosas más complicadas, ¿no? Eres como un buen jefe, ¿no? Que dice, pues mira, estamos a viernes, no le voy a poner a mis chicos y a mis chicas pues cosas difíciles, ¿no? Pues lo más difícil, lunes, martes, que venimos de fin de semana, y bla, bla. Pues se trata de eso. Si estás ordenado es mucho más fácil ser disciplinado. Esto es una cosa que me costó mucho aplicar. Yo era súper desorganizado y súper desordenado. Sí, yo no hacía los deberes nunca en el colegio. Me pasa lo mismo, tío. Nunca. Y no llevaba nunca los libros, no sé ni dónde los tenía. Mi cuarto era una leonera en el dormitorio en casa de mis padres. Recuerdo que una vez mi madre ya me dijo, saca la ropa y todo, que si un día hay una chispa, o sea, el dormitorio ahora sí y prenderá, ¿no? Y empecé así a quitar ropa de aquí y de ahí y descubrí una silla. O sea, que había una silla debajo del monte y dije, madre mía, que hay una silla. Una silla llena de cosas. Hasta ese punto. Y fue así hasta bastante entrado en los 20. Joder, tío. Donde, sobre todo cuando empecé a emprender, pero un poquito antes, ¿no? Cuando empecé ya a darme cuenta de que mi mente estaba para cosas mejores que para estar pensando en lo que tenía que hacer, ¿no? O en tareas que simplemente intentaba retener y que igualmente al fin y al cabo se me olvidaba la mitad. Y eso ya me empezó a pasar factura en mis primeras andaduras como empresario. ¿Sí? Recuerdo que alguna que otra vez me pasó al principio que entraban 2 clientes distintos que yo tenía que recibir en otras horas al mismo tiempo por la puerta. Joder. Y yo decía, Me cago. ostras, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y yo espera tú. Lo apañaba. Yo, mira, ahora tú vas a empezar el entrenamiento, entonces al revés, ¿no? Hoy vas a hacer primero el cardio y luego ya harás esto conmigo. Pero la segunda vez que me pasó ya dije, no, se acabó. Y lo primero que hice fue ir a comprarme una agenda de papel. Pero una de estas enormes. De estas que hay. Por si me olvida. Por si acaso, ¿no? De esas que hay en las peluquerías. Sí, de estas así. Y lo empecé a anotar absolutamente todo. Qué bien. Y pasó la primera semana y había cumplido con todo lo que me había puesto ahí. Y me sentía menos estresado y menos cansado que semanas anteriores. Y dije, wow, esto es brutal. Y además me permitió ver de un vistazo cómo estaba desarrollando la semana.
Y si veía que el jueves por la mañana me estaba pasando, pues ya no metía nada más. Pero si no estás ordenado ni organizado y alguien te pregunta, ¿puedo venir el jueves? Tú dices, va, ven, ¿no? Y eso estás cargando más. Tal cual. Yo soy, vamos, y enseño a la gente incluso a ser ordenada y organizada, cosa que me hace mucha gracia viendo lo desordenado y desorganizado que era yo. Joder, Que era madre yo se debe antes. reír que flipas, tío. Se lo cree, se lo cree. Consejo para la gente desorganizada muy y, bueno, tío. y desordenada. Una agenda. Ya está. Una agenda y llevarla al día. O sea, es algo que... De metro por metro, pero... Vale, si puede ser, esto es un hack, ¿eh? Si puede ser de vista semanal. Vale. ¿Vale? Bien, me gusta. No de esto que giras una página y 2 días. Yo O- Google Calendar o- lo tengo así tal cual. Por ejemplo, si va mejor en Google Calendar, dale. Y a mí me queda claro que funciona mejor la agenda de papel, ¿vale? Porque es más versátil, pues haces un tachón, aquí una flecha, aquí, lo que sea. Claro. Te da para eso. Yo creo que la gente se maneja mejor. Hay un momento en el que si empiezas a llenarlo todo de aplicaciones y tal, empiezas a complicar el proceso Eso sí, y se te acaba ¿no? escapando. Y además acabas pasando demasiado tiempo Tal cual. gestionando eso. Y tiene que ser rápido y muy efectivo y lo más sencillo que se pueda. De hecho, con muchos clientes míos que les intento enseñar eso, si tienen una semana más caótica, les digo, ahora, sin hacer trampas, lo hacemos por videollamada, ¿no? Digo, saca la agenda y me la abres Hostia. así delante de la pantalla. Rojos de vergüenza. Uy, se me olvidó. Y yo, ¿no has apuntado nada? ¿A que no? No. Yo empiezo a apuntar las cosas. Vale, lo haré. Al tercer día ya me dice, joder, estoy mucho mejor. Me ha bajado el estrés muchísimo. Simplemente por eso. Por ir Más apuntando. claridad, Totalmente. pueden ver todo y tal. Exacto. Y la sensación de cumplir. Es muy importante no llegar autoexplotado al domingo, ni hacer más que lo que es necesario hacer. Pero sí es importantísimo que llegues al final de la semana habiendo hecho todo lo que consideraste necesario hacer. Tal cual. Y que no sientas que estás fallando en cosas que deberías haber hecho. ¿Vale? Y yo creo que además hablamos de la agenda en vista semanal, es porque me parece crucial poder ver de un vistazo si te estás pasando. Sí. Y la mayoría de la gente se pasa. Pero se pasa intentando abarcar demasiado y por eso hacen tan poco. O por eso empieza muy fuerte y a la tercera o cuarta semana ya no apuntan nada en la agenda. Y su rendimiento baja muchísimo. Hay que ocuparse de las cosas más importantes muy bien. Muy bien. Y hay que guardarse espacios libres, si puede ser. Hay gente que tiene muy malos horarios y hay gente que tiene 2 trabajos y tal. Eso es... La circunstancia te puede obligar a sobreexplotarte momentáneamente, por desgracia, ¿no? Y más en estos tiempos que corren hoy en día. Pero yo no le veo sentido a que una persona esté de 7 a 3 currando y a las 3 se coma un tabulé en el coche y luego se vaya a nadar de 3:30 a 4:30 y luego se vaya a CrossFit de 4:30 a 6 y luego se vaya a yoga y luego se vaya a no sé dónde y luego ya a su casa. Eso, para mí eso es autoexplotación, aunque lo estés vistiendo de ocio. También es una forma, lo que has dicho tú antes, de ir adquiriendo compromisos y obligaciones que creo que hay un momento en el que ya dejan de sumar. Total. Creo que tenemos que dejar espacio para poder bajarle 2 o 3 marchas a la máquina. Por eso hubo tanta gente que en el confinamiento estuvo tan bien. Porque ya no tenían esa urgencia, ya no tenían un motivo para ir rápido. Podían hacer las cosas más lentamente, más despacio. Te podías empezar a cocinar 1 hora antes con tranquilidad y te ponías una copita de vino, te ponías música y ya la gente se estresó bastante menos por eso, porque iban más despacio y tenían menos cosas que hacer. Yo soy, vamos, le tengo fobia a añadir cosas de más a la agenda. Joder. ¿Sí? Incluso a nivel de proyectos, si entra un proyecto nuevo, tiene que salir otro. Hostia. ¿Por qué? Sí, pues para no sobresaturar la agenda y para preservar y cuidar de esos espacios en blanco que para mí son maravillosos. Por eso, es que yo digo claro que la vida da saltos a través de las ideas. ¿Sí? O sea, tu vida siempre va a ir por una linealidad, a lo mejor en una fase ascendente si estás haciendo las cosas bien, constantemente, pero nunca vas a ver un salto cualitativo sin más, salvo que tengas una gran idea. Pues he tenido la idea de me voy a mudar de ciudad porque creo que voy a vivir mejor, ¿no? Y te vas ahí, ¡pop!, y empiezas a vivir mejor. O voy a decirle a mi jefe que hagamos esto y empezaré a ganar más o lo que sea. O voy a montar una empresa X. Es así. Igual que las empresas dan saltos con nuevas ideas. Cuando alguien dice, podríamos hacer ese modelo, ese producto, podríamos hacer este curso, lo que sea. Es así como de repente se da un salto. Pero es que sin tiempo libre no puedes. Tal cual. No puedes. Por eso tantos empresarios tienen de repente ideas buenas para su negocio en fin de semana o en vacaciones. Cuando están solos.
mi último jefe, bueno, la última vez que yo trabajé para alguien, siempre que el negocio se estancaba o bajaba un poquito, me daba 2 o 3 días libres. Y me decía, vete a pensar, Joan. Vete a pensar y no vengas aquí sin un par de ideas buenas. Y siempre venía con ideas buenas. Me dedicaba a pasar el día paseando en silencio y dejando que mi mente fuese trabajando esos estímulos que yo le daba, ¿no? Pensaba un rato fuerte sobre el negocio y luego lo dejaba aparcado. Y no fallaba. En el momento más inesperado, dándome una ducha, yendo en coche o mirando un partido de fútbol, de repente, ¡ostras! Ya está aquí la idea. Pero si no hay tiempo, si estamos demasiado ocupados, somos muy efectivos trabajando, pero poco brillantes. Somos ejecutores, ya no somos creadores, por decirlo así. Y por eso yo respeto muchísimo ese tiempo libre. Sé que las ideas buenas que yo pueda tener en mi vida dependen de esa cantidad y de la calidad también de esos huecos. Yo, por ejemplo, con Adri hemos tenido no discusiones, sino a veces puntos de vista diferentes. Porque Adri, por ejemplo, antes de leer tu libro, yo también lo interpretaba así, que me decía Adri, es que lo hago ya por disciplina. Yo le decía, no, estás haciendo por agotamiento ya. Y eso es uno de los primeros capítulos que hablas, si no me equivoco. Y yo cuando ya lo leí, se lo empezaba a decir a él. Le decía, no, Joan dice que estás sobrecargando. Que estás sobrecargando y es una disciplina. Eso ya es, vas a acabar con agotado y tal. Quemado. Y para mí, si hablamos fuera del emprendimiento también, lo peor que le puede pasar a una persona es entrar en ese burnout, ¿no? En esa sensación de agotamiento y de fatiga brutal y constante. Pero es además el principal peligro de un emprendedor. Yo siempre digo que el principal peligro de un emprendedor no es la bancarrota, no es que no ingreses dinero y tengas que cerrar. El principal peligro de un emprendedor es el burnout, es el acabar quemado. Porque es que no te van a quedar ganas de intentarlo otra vez. Si tú tienes ganas y tu negocio no va bien y lo tienes que cerrar, pues que puedes abrir otro diferente el día de mañana o cuando te recuperes. Pero si estás quemado, es que hasta ir al váter te cuesta. Es algo de lo que hay que huir. Y se huye en gran parte a través de intentar escapar del estrés o de manejar bien el estrés o las situaciones estresantes. Byung-Chul Han lo dice, yo lo explico en mi libro, el filósofo surcoreano, cuando dice que hoy en día la gente se autoexplota y luego se intenta convencer de que en realidad se están realizando. Pues ese no es el camino. Creo que también era para mí muy importante traer un libro sobre la disciplina más humanizado, ¿no? Huyendo un poquito de esta moda que hay en los últimos años de que disciplina es hacer un montón de cosas que no te gustan, que las haces simplemente para poder decir que eres disciplinado. Eso no tiene ningún sentido. O sea, la disciplina no es un fin en sí mismo, es un medio para otra cosa. Si tu disciplina no te hace más feliz, ¿para qué quieres la disciplina? No la estás usando bien, estás cogiendo el cuchillo por el filo y no por el mango. ¿Sí? Yo te quería preguntar, por ejemplo, ahora que has hablado del burnout, por ejemplo, mucha gente, yo incluido en su momento, al final llegan a ese problema existencial o vacío a través del burnout también. Tú, cuando llegas a tus clientes, te han llegado a ese punto, porque seguramente muchos te han llegado por ahí, ¿tú qué les aconsejas? Les aconsejo primero aceptarlo. O sea, que lo llamen por el nombre que tiene. Has llegado aquí por esto. ¿Lo aceptas? Eso es que es súper importante, porque si no se enteran de por qué están así, es cuestión de tiempo que vuelvan a estar así en esa problemática. ¿Pero por qué no lo ven? Yo creo que la sociedad te lleva a eso, ¿no? O sea, había un filósofo y antropólogo, René Girard, que fundó la teoría del mimetismo, que decía básicamente que queremos cosas simplemente porque hemos visto a otras personas yendo a por esas cosas. En verdad. Pero que realmente no nos planteamos si las queremos o no. A mí me pasó la primera vez que gané pues, un campeonato de culturismo también hace algo así como 1 millón de años, ¿no? Y realmente triunfé. Me llevé el mejor posador, me llevé mi categoría y me llevé el cuarto de un Open con gente que pesaba 20 kilos de músculo más que yo. Yo me fui de ahí que era el rajá. O sea, había triunfado, ¿no? Salí del recinto donde se hacía el campeonato y habían venido amigos míos y familiares a verme. Y a los que no habían venido los llamé por teléfono antes de meterme en el coche, ¿no? Y de volver a casa, que yo entonces estaba soltero. Y todos, ay, bueno, enhorabuena, todo súper bien. Pero cuando entré en mi casa, dije, soy un puto desgraciado. O sea, ahora me siento vacío, ¿no? Lo siguiente, ahora ya está. O sea, han sido 6-7 meses de preparación de locos, súper sacrificado. He renunciado a un montón de cosas
por estos 3 pedazos de hierro con un trozo de mármol abajo que dentro de 3, 4 días no se va a acordar nadie de que yo he ganado esto. Y me entró una sensación brutal. Pero claro, yo recordé perfectamente la primera vez que vi a alguien ganar un campeonato. Que dije, se tiene que sentir, tío. Brutal. Tiene que sentirse en la puta cima del mundo y de su vida. Tiene que ser increíble. O sea, yo quiero eso. Claro, luego te puedes llevar un susto, como lo que me llevé, por ejemplo, en la policía. ¿Sí? Yo pensaba que una vez ahí sería, bueno, no sé, como montar en unicornio, que sería la hostia. Y al final nada, me sentí más vacío de lo normal por todo lo que había tenido que hacer para poder llegar ahí. Entonces, claro, buscamos cosas que no tienen tanta capacidad para traernos tanta felicidad a la vida. Y la primera de estas cosas es el trabajo. O sea, ahora la gente está muy obsesionada con conseguir que el trabajo te dé una porción de felicidad enorme a tu vida. Y eso es algo que lo consigue muy poca gente. Yo trabajo con futbolistas de primera división, con gente que tiene millones y millones y millones y millones en el banco. Y no sacan la felicidad de ahí. La sacan de otras cosas. Y eso que tienen un trabajo soñado, ¿no? Algunos de mis clientes son además futbolistas muy famosos, bastante importantes. Pero no la sacan de ahí. Mi trabajo es muy significativo, es muy importante y me realiza mucho. Pero podría estar perfectamente en la posición número 13 o 14 de las cosas que más me realizan en mi vida. Joder. Es ahí donde tiene que estar. Me preocuparía mucho que el trabajo fuese una de las cosas que más me realizan de mi vida. Me realiza mucho más mi familia, mi relación con Dios, la lectura, el arte, el cine, la música, los paseos. Estas cosas tienen más capacidad para realizarme. Pero tenemos esa cantidad de inputs y de voces externas que te dicen, no, el trabajo, no el dinero, no el materialismo, no el Lamborghini, no el viaje, no, todo esto. Y de alguna forma, pues no nos paramos a pensar si realmente lo queremos o no. Es un poquito la trampa del consumismo, es esa. Pero tiene difícil salida, porque es muy difícil darte cuenta de la trampa del consumismo y del materialismo si no has sido materialista y consumista. ¿Sí? Yo cuando no tenía un duro y ya leía sobre temas de consumismo, decía, no te jode. Si tuvieses como yo, que no tienes nada, digo, cuando yo lo tenga ya seré yo buen consumista, pensaba, no, tampoco. Pues yo creo que ahora sí, con este último mensaje, primero agradecerte sobre todo que hayas venido. Porque al final hemos estado ahí, como tú dices, insistiendo, tío. A vosotros, sí, pero creo que lo hemos disfrutado. Tanto nosotros y la gente que lo vaya a ver, yo creo que podrá ayudar muchísimo. Para mí la verdad es que ha sido un sueño, tío, que vengas, tío. Cuando me respondiste el correo dije yo, no me lo creo. Me acuerdo. Pero al final eso, joder, es un escritor que al final te escucho mucho, te leo mucho y al final también veo algún vídeo de YouTube tuyo también. O sea, te tengo presente. Y al final una persona con tanta sabiduría, con tanta experiencia, que puede invitar a mi podcast, para mí ha sido la verdad que un sueño. Claro que sí, y volveré, si queréis. No vale ahí. Esa dicho para quedar bien. Pues nada, pues entonces a la gente que se ha quedado hasta aquí, muchísimas gracias por quedaros. Os pondremos aquí el perfil de Joan para todas aquellas personas que no lo conocen. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias por venir, Joan. A ti. Gracias, Joan. Hasta luego, gente.